Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión vamos a estudiar este tema que hemos titulado Esperando un destino. Leímos nuestra cita ya en Miqueas 6:8. Es un texto conocido por muchos, ¿verdad? Eh, Saben que nuestra vida está llena de decisiones, ¿sí? Desde que Desde que abrimos nuestros ojos al despertar, comenzamos a tomar decisiones, ¿sí? O sea, por ejemplo, decidimos si levantarnos, por ejemplo, cuando suena la alarma en la mañana o, eh, o quedarnos 5 minutos, como decimos, ¿no? O 10 minutos más. Este, y empezamos a partir de ahí, les digo, a tomar una serie de decisiones, ¿no? Como esa, como qué ropa me voy a poner, no sé, qué voy a desayunar, si me baño en la mañana o hasta en la noche, bueno, etcétera. Si analizamos nuestro día a día, nuestra rutina, pues vamos a ver, o piensen, por ejemplo, en lo que hicieron el día de hoy y van a ver que tomaron muchísimas decisiones a lo largo del día y que a lo mejor no lo sentimos así, ¿no? Sin embargo, bueno, hay muchísimas decisiones de mayor importancia, tal vez, que son a las que les ponemos más atención, ¿no? A lo largo de nuestra vida, como por ejemplo, no sé, en qué escuela voy a estudiar o qué voy a estudiar, a qué me voy a educar, si me quiero casar o no, si quiero tener hijos o no, o sea, cosas un poquito a lo mejor más trascendentales en nuestra vida, pero el día a día es un constante o una constante de tomar decisiones, ¿sí? Aunque a veces no nos demos cuenta, ¿no? Siempre estamos tomando una decisión. Incluso en nuestra vida espiritual, pues también tomamos decisiones y eso también lo hacemos día con día, ¿no? Si obedecemos o no a Dios, ¿sí? Cuando se presenta eh, a lo mejor una tentación o una situación en la que yo tengo que tomar esa decisión o de serle fiel a Dios o no, cuando hay alguna una situación o presión de parte de, no sé, ahí en mi trabajo, en mi escuela, donde sea, ¿verdad? Entonces siempre estamos tomando decisiones, ¿sí? Todos los días. Y por esta razón, eh, como que nos gusta a nosotros también tener cierta certeza, ¿no? Del hecho de que de que las decisiones que vamos a tomar son las correctas o las adecuadas. Eh, y aquí, bueno, no importa si soy espiritual o no, o si conozco de Dios o no, pues todos sentimos como esa necesidad de seguridad, ¿no? En cuanto a las decisiones y nos estamos preguntando si será la mejor decisión, ¿verdad? Lo que pienso hacer. A veces pedimos consejos, ¿no? De algún amigo, de los papás, de algún familiar, este, y en casos muy extremos recurrimos a este tipo de cosas, ¿no? Como lo que ven ustedes en la pantalla. A personas que se dedican, por ejemplo, a adivinarte el futuro o bueno, orientarte en ese sentido, ¿no? este, no sé, o sea, en qué tipo de decisiones que tomamos que decimos necesito ayuda de alguien más, ¿no? Como que no estamos muy seguros, este, de, de lo que, de lo que va a pasar, ¿no? Si tomo tal o cual decisión, o sea, necesitamos esa seguridad. Otros, ¿sí? Podemos recurrir, por ejemplo, también a quién, a Dios, ¿sí? Pidiendo su ayuda, su dirección, su orientación, pero siempre con esta necesidad, ¿no? De seguridad, de saber de que voy a tomar la mejor decisión. Y a veces cuando no sentimos esa seguridad, pues nos angustiamos, ¿no? Y nos metemos en situaciones que pues, nos estresan, nos quitan el sueño, etcétera. Eh, Incluso, bueno, cuando las cosas no salen muy bien en cuanto a esas decisiones que tomamos, eh,
y viene el fracaso y no necesariamente tiene que ser algo así muy grave, ¿no? Pero simplemente las cosas no salieron como a lo mejor yo hubiera querido y entonces hay ocasiones en las que culpamos a Dios de que algo no haya salido, ¿no? Como esperábamos y decimos una frase así como esta. Pues yo creo que no era el plan de Dios, no era la voluntad de Dios, por eso las cosas no me salieron. ¿Sí? Eh, pero muchas veces Dios no tiene que ver en esos aparentes fracasos, ¿no? Que tenemos o de que las cosas no hayan salido como esperábamos, a veces es nuestra culpa, ¿sí? O muchas veces es nuestra culpa, a lo mejor nuestra procrastinación, ¿sí? O sea, el hecho de decir, bueno, mañana voy, mañana lo hago, y cuando quiero hacer ciertas cosas ya no se puede, ¿sí? O que quiero comprar algo y ya, pues ya cuando fui ya no había, y a veces decimos, bueno, pues yo creo que no es la voluntad de Dios, ya estaría de Dios decir. Pero Dios no tuvo que ver en eso, o sea, fueron nuestras decisiones pues, muchas veces equivocadas, ¿no? O tardías, del hecho de no haber tomado una decisión a tiempo y ya cuando me decidí, pues ya la oportunidad se había ido, ¿no? Para alguna situación, para estudiar, para un trabajo, para comprar algo, etcétera. Entonces, eh, es muy ah, común, por ejemplo, en un cristiano, bueno, a veces también en personas que no conocen mucho de Dios, pero aún así buscamos a Dios de alguna u otra manera, ¿no? Y todos quisiésemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿sí o no? Especialmente les digo, los cristianos buscamos eso, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Con quién quiere que me case? ¿Dónde quiere que viva? ¿Dónde quiere que trabaje? Etcétera. Y muchos de nosotros esperamos que Dios nos hable como lo hacía, por ejemplo, en el pasado, ¿no? Y que se me aparezca un ángel o que se me hace, que venga a mi casa un profeta y me diga, ¿sabes qué? Dios quiere que estudies esto, Dios quiere que te cases con esta persona, Dios quiere que vayas o que no vayas a tal lugar. Eh, pero ese tipo de comunicación que Dios utilizaba en la antigüedad, en nuestros días no es común, o sea, Dios utiliza otros medios, ¿no? Eh, entonces, cuando nosotros estamos esperando algo así, de que, no sé, tener una visión, un sueño que me asegure cuál es el camino que debo de seguir, de tomar, eh, pues a lo mejor vamos a estar esperando por mucho tiempo. ¿Sí? Y saben que eh, nos puede pasar así, ¿verdad? Se nos puede pasar la vida por las oportunidades esperando, como dice el título de nuestra reflexión, un destino, o sea, que Dios me indique cuál es mi destino, el plan, su plan para mi vida. Si debo de tomar o no un trabajo y como sí le estoy pidiendo a Dios, ¿no? Que me diga, que me ilumine, que me indique el camino, pero muchas veces no sé reconocer la voz de Dios. ¿Sí? Entonces yo estoy esperando que suceda algo así, como lo que ven ustedes en pantalla, ¿no? Que llegue el ángel Gabriel y me diga, toma ese trabajo o deja ese trabajo, Dios te tiene algo mejor, cosas así, ¿no? De ese tipo. Y muchas veces les digo, se nos van las oportunidades, perdemos el tiempo, ¿sí? Esperando ese destino, ¿no? O sea, que Dios nos hable, que Dios nos diga, que Dios nos indique qué hacer o qué no hacer. Eh, y bueno, vamos a ver aquí bueno, vamos a ver lo que dice aquí Romanos 12:2. Eh, Nos dice, es una cita también muy conocida, dice por ahí Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad o la buena voluntad de Dios, agradable y
Perfecto. ¿Qué nos dice este texto? Bueno, que si yo quiero conocer la voluntad de Dios, que es lo que yo creo que muchos alguna vez hemos soñado, ¿no? Y decir, ay, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Bueno, aquí Pablo nos da una respuesta muy sencilla y a veces la pasamos por alto o casi siempre, este, cuando está muy claro lo que nos dice. Dice, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Dice, primero tienes que ser transformado a través, dice, de la renovación de tu entendimiento y a través también del hecho de, dice aquí, de no conformarme a este mundo. O sea, son cosas que a lo mejor no me gustan mucho, ¿sí? Porque prácticamente lo que me está diciendo aquí Dios es que yo debo de tener una relación con Él, que debo de alejarme del mundo en el sentido de que yo primeramente tengo que buscar a Dios, ¿sí? No aislarme por ahí en un cerro, en una cueva, este, o el hecho de darle la contra a las costumbres del mundo, porque no todo es negativo, ¿sí? Y a veces como cristianos siempre queremos dar la contra, ¿no? Como para hacer una diferencia, como a veces pensamos. No se está refiriendo a eso, o sea, simplemente, o sea, en las cuestiones que tengan que ver con mi vida espiritual, o sea, que me afecten en mi vida espiritual, dice Dios, no, no te conformes a eso, o sea, Dios quiere que crezcamos en nuestra relación, en nuestro entendimiento de su palabra, y entonces dice, vas a entender mi voluntad para ti. Hay aquí una imagen, que ustedes seguramente ya la vieron. Está por aquí un personaje pidiéndole a Dios que le hable, que lo ilumine, que lo guíe, que le diga, ¿sí? Que le indique su voluntad, como estamos platicando, ¿no? Y decíamos ahorita que muchos esperamos, pues, una visión, esperamos, no sé, una manifestación a lo mejor hasta sobrenatural, ¿no? Y algunos hasta decimos, le ponemos pruebas y señales a Dios, ¿no? Ah, si pasa esto, quiere decir que Dios me está diciendo esto, y si no, quiere decir que me está diciendo esto. La cosa no funciona así con Dios, no es como un volado, ¿no? Este, como la ouija. No, no es así con Dios, o sea, no podemos jugar así con Dios. Este, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, aquí ustedes ven una imagen, o sea, este personaje quiere conocer a Dios, quiere conocer la voluntad de Dios, y, ¿y qué hace Dios aquí? Le está dando su palabra. La Biblia dice, mira, ¿sabes que quieres conocer mi voluntad para ti? Aquí está. O sea, no tiene que haber una manifestación sobrenatural o una visión, un sueño o venir un profeta, ¿no? Puedo ir a su palabra, puedo ir a la Biblia y encontrar ahí su voluntad. Eso es lo que nos dice aquí Pablo también. Si quieres, primero necesitas, dice, cambiar tu manera de pensar en muchos aspectos, ¿no? Y en base, eso se va a lograr en base al conocimiento que yo adquiera de Dios, a la relación que yo tenga con Dios, y el resultado va a ser conocer su voluntad. Eso es lo que nos dice este texto, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar desde ahí, ¿sí? Si alguna vez nosotros hemos querido conocer la voluntad de Dios para nosotros, tenemos que ir a su palabra, ¿sí? Tenemos que estudiar, conocerlo, ¿sí? A través de ella, tener una relación personal con Él, como hablábamos el otro día también, o sea, una relación sin intermediarios, o sea, una relación directa con, con nuestro Dios, y así vamos a conocer su voluntad. Miren, vamos a ver lo que nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Aquí vamos a encontrar algunas claves interesantes acerca de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Eh, Mateo 22, 36 al 40. Vamos a leer Mateo capítulo 22, del 36 al 40. Eh, Miren lo que nos dice. El versículo 36 dice,
que una vez alguien le preguntó a Jesús, ¿sí? Un, un, un líder religioso, le pregunta a Jesús, se acerca a él y le dice, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Eh, ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, cuando hablan ahí de la ley y los profetas, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Antes no existía el Nuevo Testamento, al menos a esas alturas de la historia. Entonces Jesús se está refiriendo a su palabra, la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios. Y dice aquí Jesús que toda la Biblia está resumida en eso, en esas dos frases, ¿sí? Amar a Dios, dice, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y justamente en esas dos frasecitas que acabamos de ver, podemos encontrar la voluntad de Dios para nosotros. Y a lo mejor podemos decir, bueno, sí, pero es que eso no me interesa. Yo quiero saber, por ejemplo, con quién me voy a casar, puede decir, ¿no? La muchacha o el chico. Sí, pero a mí lo que me interesa es saber a dónde tengo que ir a buscar trabajo o a dónde tengo que vivir, si quedarme aquí en esta ciudad o cambiarme. O lo que yo quiero saber es, este, qué carrera tengo que estudiar. Y bueno, ese es un problema, porque la palabra de Dios no nos habla de su voluntad en términos personales de cada quien. ¿Sí? O sea, es la voluntad general para todo ser humano. Y en base a eso, a esos principios, Dios puede lograr grandes cosas y va a cumplir su voluntad en nosotros y nosotros nos adaptamos a su voluntad, nos sometemos a su voluntad. ¿Sí? Va a hacer maravillas en nuestra vida. Pero nosotros como que queremos que se nos marque así el paso, ¿no? Que tenemos que, todo lo que tenemos que hacer en la vida, así como lo que hacen actualmente los GPS, esos sistemas de navegación, ¿sí? Que nos van dando que la dirección, hacia dónde caminar, hacia dónde ir. Y saben que nos hemos vuelto, por ejemplo, en la actualidad, muy dependientes de esos aparatos. De manera que una persona que tiene toda su vida en un lugar, en una ciudad, ya no puede vivir sin eso, sin su GPS. Cuando antes, pues, dábamos con las direcciones, con los sitios, con algún lugar, pues, porque en base a que a nuestra experiencia, al conocimiento que tenemos de la ciudad, preguntábamos por ahí en la calle, y ahorita si no tenemos esa herramienta, casi nos morimos. ¿Sí? No tengo el GPS, no sé a dónde ir. Y yo a veces digo, ¿cómo no sabes a dónde ir si es tu ciudad? Conoces los lugares, conoces las calles, ¿cómo es posible que nos perdamos, ¿no? En nuestra propia ciudad. O sea, nos hemos hecho muy dependientes de eso. Y saben que en la cuestión espiritual, nosotros eh, tenemos una idea a veces muy arraigada en nosotros de que la voluntad de Dios para nosotros tiene que ver con este tipo de decisiones, ¿sí? De que tengo que esperar la respuesta de Dios para saber a dónde ir, a dónde no ir, qué estudiar, dónde vivir, de qué ropa me tengo que poner hoy, etcétera. Y la vida no funciona así. Dios dice que si nosotros queremos conocer su voluntad, o sea, no tenemos que preguntarle a cada paso qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, tengo que dar vuelta en la esquina, a la derecha o a la izquierda, como en el GPS, ¿no? Y si no nos dicen, nos ponemos nerviosos, ¿no? Por ejemplo, si usted va manejando y quiere llegar a un lugar, ¿y hacia dónde tengo que ir, ¿no? Como que perdimos ese sentido de, no sé, de autosuficiencia,
¿sí? Y no quiere decir que no tomemos en cuenta a Dios para nuestras decisiones, porque podemos malentenderlo, ¿no? Y decir, ah, bueno, entonces no necesito a Dios para nada, yo hago de mi vida lo que yo quiera. Tampoco es así, porque Dios precisamente nos dejó establecida su voluntad en su palabra. Entonces, si yo quiero conocerla, pues tengo que conocer su palabra, tengo que estudiarla, tengo que conocerlo a él personalmente. Y lo que nos acaba de decir aquí en Mateo 22 lo podemos resumir en varios aspectos, ¿sí? En adoración, por ejemplo, donde aquí nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas. Y esto tiene que ver con la adoración, ¿sí? Tenemos que conocer a Dios. O sea, tiene que haber una relación con Dios. Y esto implica también, dice, un ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aparte yo tengo que hacer otras cosas, no nada más relacionarme con Dios, ¿sí? Ese ministerio, o sea, una tarea que Dios tiene para mí, consiste en reflejar su amor. Y aquí lo vemos en ese mandamiento que dice, tienes que amar a los demás como a ti mismo. Tienes que reflejar ese amor que dices tener por mí, también con quienes, con los demás. O deja que mi amor fluya a través de ti hacia los demás. Esa es nuestra tarea. Y esto se convierte en evangelismo también, porque a través de reflejar su amor, su carácter, lo estamos dando a conocer al mundo, sin tener que andar ofreciendo estudios bíblicos a la gente. Simplemente con el trato del día a día, así como sucedía con Jesús. Jesús no andaba repartiendo folletos ni ofreciendo estudios, o sea, la gente lo buscaba por lo que él era. Y se agolpaban por ahí, todos querían estar cerca de él. Y también deberíamos de preguntarnos, no, bueno, ¿y por qué él no sucede así conmigo? ¿Por qué la gente me saca la vuelta? ¿Por qué no quieren platicar conmigo? ¿Por qué por qué o sea, porque tal vez no estoy dando lo que a conocer? Y esto también tiene que ver con la comunión, dice aquí, es decir, como dice ahí, amar a los demás como nosotros mismos tiene que ver con tener relaciones sanas. Que con la gente que yo me relaciono día con día, la gente pueda sentirse a gusto conmigo, que puedan tener confianza conmigo, que no me saquen la vuelta, como decíamos ahorita, que no diga, güey, viene el genio cuando llego al trabajo, o a la escuela, o a la iglesia, o en mi familia también. Y hay otra parte que menciona aquí la última, que es discipulado. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que yo tengo que ser un seguidor, convertirme en un seguidor de él, hacer su voluntad, obedecerlo. Entonces, en estos cinco cosas que están por aquí, están implícitas dentro de esos dos grandes mandamientos que dejó Jesús. Y ahí está su voluntad. Esa es la voluntad de Dios para mí. Si yo estoy preguntándome, ¿y qué pedirá Dios de mí? ¿Qué quiere? ¿A dónde quiere que vaya? Dios no nos va a decir eso, generalmente, ¿sí? Pero Dios te va a decir, mira, ¿quieres saber mi voluntad? Quiero que me conozcas, quiero que reflejes mi amor, que me des a conocer al mundo, que tengas relaciones saludables, sanas con la gente que te rodea y que me obedezcas, que seas fiel a estos mandamientos. Y hay otro aspecto que debemos de tomar en cuenta, que también lo podemos encontrar en su palabra. O sea, hay muchos aspectos, ¿no? Pero podemos destacar estos. Si ustedes se dedican a buscar más cuestiones en cuanto a la voluntad de Dios, yo estoy seguro que van a encontrar muchísimas más. Eh, ¿Qué nos dice Colosenses 3:23? También es un texto que yo creo que muchos alguna vez hemos leído. Colosenses 3:23, miren lo que dice. Nos dice por aquí Pablo lo siguiente. Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como si fuera para quién.
para Dios, y no como para los hombres. Porque cuando hacemos las cosas para los hombres, pues ya varía mucho la calidad de las cosas que hacemos, ¿sí o no? Por ejemplo, si me cae gordo el jefe del trabajo, ¿qué calidad de trabajo hago o doy? Pues no muy buena, ¿no? Porque digo, bueno, pues no me paga bien y luego me trata mal, pues yo también hago un trabajo que medios. ¿Sí? Y si me trata bien el jefe y me cae bien, me llevo bien con él y me paga bien, etcétera. Ah, no, pues ahí sí le echo ganas. Entonces, así somos los seres humanos, ¿no? Eh, Le damos como que lo que creemos que merece la otra persona, ¿no? El trato que merece, la atención que merece, las ganas que yo le ponga a algo, ¿sí? Así somos, ¿sí o no? Si tengo un maestro en la escuela que es muy estricto, pues ahí sí le echo ganas, ¿sí o no? Y estudio y me preparo para el examen, pero cuando tengo un maestro que es así medio pasalón y que dice, bueno, no le hace si falté, si no le eché ganas, pues entonces sigo sin echarle ganas. El cabo decimos, ay, que el cabo de todo nos pasa y nos pone 10 a todos. Entonces así actuamos los seres humanos, pero aquí nos dice Pablo que todo lo que hagamos, ¿sí? Dice, tú no te pongas a pensar para quién es. O sea, hablando en términos humanos, ¿no? Que si es para el primo o el licenciado tal o el patrón. Dice, no, no, no. Piensa que todo lo que haces es para quién. Para Dios, para el Rey de Reyes. Entonces, lo que nos pide Pablo es que todo lo que hagamos, lo hagamos, dice, con todas nuestras fuerzas, de calidad, con excelencia. Y eso es la voluntad de Dios también en cuanto a las cosas que hacemos, ¿sí? O sea, hay que hacer lo mejor que podamos siempre. Y entonces, no importa lo que yo tenga que hacer. Miren, aquí hay algunos principios interesantes que nos pueden ayudar. En este sentido, dice, hay que hacerlo todo que bien y cada vez mejor. Es decir, el día que lo tenga que hacer de nuevo, tengo que tratar de que de mejorarlo. No decir, bueno, ahí se va. ¿Sí? Todo lo tengo que hacer con excelencia. No importa, dice, si otros tienen un llamado más espectacular o mejor recompensado a los ojos de los hombres. Por lo que decíamos ahorita, ¿no? Pues, no, por ejemplo, en cuestión de, de los empleos, por ejemplo, hay unos que nosotros menospreciamos más que otros. Otros decimos, no, eso es un buen trabajo. No, pues no. Como que hacemos distinción, ¿no? Entre los trabajos. Y todos los trabajos son buenos, son dignos, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, si me dicen, ¿sabes qué? Hoy te toca barrer. Mm, pues no le echo tantas ganas porque digo, pues barrer. Pero dices, tienes que hacerlo de una manera excelente. Si ahorita me está tocando barrer y ese es mi trabajo, tengo que hacerlo con excelente. ¿Sí? O sea, esté en donde esté, haga lo que haga, tengo que hacer un trabajo de calidad. Y en cuestiones, por ejemplo, más espirituales, en cuestiones, por ejemplo, de la iglesia, también nosotros vemos como que ciertas tareas son mejores que otras, ¿no? Y vemos con más admiración, por ejemplo, al que canta, al que predica, al que hace esto, al que hace lo otro, a las personas que a lo mejor se notan más, ¿sí? Por sus talentos o lo que sea. Y como yo soy el responsable a lo mejor de, no sé, de abrir la iglesia, por ejemplo, decimos, "Ay, pues eso que tiene de chiste, ¿no?". Y a lo mejor no le echo muchas ganas a eso porque decimos, "Ay, pues yo nomás abro la iglesia, eso que el día que me pongan en tal lugar, ahí sí le voy a echar ganas". Pero dice Dios, lo que sea que te toque hacer, tienes que hacerlo con excelencia. Pero yo nomás sé hacer pan como este de la imagen. Pues tienes que hacer el pan excelente. O sea, lo que sea que Dios nos haya dado para hacer, tenemos que hacerlo con excelencia. Esa es la voluntad de Dios para nosotros también. Dice, no hay nada más importante que puedas hacer con tu vida
qué? Que explotar mis talentos. Entonces dice aquí, no desperdicies tu vida intentando agradar a los demás o compitiendo o copiando a otros, porque digo, es que a mí me gustaría hacer lo que hace aquel. Pero Dios dice, pero yo no te llamé a hacer lo que hace aquel. Yo te llamé para otra cosa y tienes que hacerlo de buena calidad lo que tú haces. O sea, no podemos desperdiciar nuestra vida esperando a que Dios me dé otra tarea diferente. Ojalá que podamos entender esto, ¿no? Y que podamos comprender que eso es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, si se fijan, Dios no es muy específico aquí en estas cosas. No me está diciendo dónde tengo que trabajar, qué tipo de trabajo tener, con quién casarme. No me está diciendo ese tipo de cosas o qué estudiar. Pero me da una serie de principios que no importa lo que yo haga, lo que me dedique, dónde viva, con quién me case, si yo lo sigo, mi vida va a cambiar y va a ser una vida excelente, ¿sí? Y no nada más para mí, sino para otras personas. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas y amo a mi prójimo como a mí mismo y hago las cosas de manera excelente, mi vida va a dar un giro total, ¿sí? En cuanto a estos asuntos. Entonces, no tengo que estar desperdiciando el tiempo en mi vida esperando a que se me aparezca el ángel Gabriel a decirme qué tengo que hacer, cómo vestirme, a dónde ir, a dónde no ir, qué hacer, qué decir, qué pensar. Porque todo está, lo que Dios quiere de nosotros, aquí está, en su palabra. Y si Dios tiene algo aún, a lo mejor más especial o más específico para alguno de nosotros, Él se encargará de hacérnoslo saber de alguna manera, porque eso también pasa, ¿sí o no? Y también lo vemos ahí en su palabra. O sea, a algunas personas Dios les hizo llamados muy, muy específicos, pero Dios se los hizo saber. O sea, ellos no tuvieron que estar ansiosos buscando eso, ¿sí? Si Dios quería que ellos supieran algo, Dios se los hacía saber, ¿sí? Y lo demás ahí estaba en su palabra. Miren, ustedes se van a acordar de esta historia del rey Saúl, un personaje que, podríamos decir, él nunca entendió el propósito de su vida. Nunca entendió la voluntad de Dios para él. Un personaje que eh, de la nada se convirtió en rey, ustedes recuerdan esa historia, y que ah, Dios lo eligió y lo puso ahí en ese lugar porque tenía mucho potencial, tenía muchos talentos, muchas cualidades, y Dios dijo, me puede servir, ¿sí? Y puede hacer un trabajo excelente para lo que yo pretendo, y bueno, ahí lo pone Dios como rey. Y al principio pues parecía que todo iba bien en su vida, ¿no? Y en su misión que él tenía. Eh, Sin embargo, bueno, en un momento de su vida él comenzó a apartarse de Dios. Y eso, como vimos ahorita, que, o sea, dice Pablo que si nosotros queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que mantenernos cerca de Él, o sea, tener una relación con Él, apartarnos de influencias, pues, negativas y perjudiciales para nosotros. Bueno, él más bien se apartó de Dios, no de las malas influencias, ¿sí? O de ciertas situaciones, ¿no? Más bien se apartó de Dios, se fue apartando de Dios y eso lo llevó a perder el rumbo y a no saber realmente para qué estaba ahí como rey. Y, y no entendía la voluntad de Dios, ¿sí? Tanto así que cuando Dios le dice, sabes que mira, ya no, ya no puedes estar, no puedes seguir como rey y voy a quitarte y a tus descendientes les voy a quitar el trono.
él se aferró a eso y dijo, no, pues a ver si puedes quitármelo. Y cuando supo a quién había elegido Dios, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo? Pues persiguió a David, que era el elegido. Porque dijo, a mí no me vas a quitar esto. ¿Sí? O sea, él no sabía cuál era su misión. No sabía este, la voluntad de Dios para él. Y creía que eso que tenía, pues lo había ganado pues, por méritos propios. Se le había olvidado de dónde Dios lo había sacado. Y en un momento de su vida, ya al final de su vida, miren lo que pasó, dice aquí en 1 Samuel 28, del 4 al 6, dice lo siguiente, dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Vio que la situación estaba complicada, que era un ejército con el que a lo mejor, pues, probablemente no estaba, o un ejército al que no estaba preparado en ese momento para enfrentar, y dice que tuvo miedo, se angustió en gran manera, dice que, o sea, se estresó bastante por la situación, y dice el versículo 6, dice, así como muchos lo hacemos también, dijo, bueno, vamos a pedir ayuda aquí a Dios. Dice, y consultó Saúl a Jehová. Perdón, Saúl quería saber qué tenía que hacer en esa situación. Ah, hay muchas historias, ustedes las han leído, sobre todo en el Antiguo Testamento, de reyes que estaban en situaciones muy similares, ¿no? O incluso peores a en las que se encontraba Saúl, y acudieron a Dios y Dios le respondió, los ayudó, los libró. En este caso dice que Saúl consulta a Dios. Dice, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Se quedó esperando, como veíamos ahorita. No hubo una visión, no había profeta, ya había muerto el profeta. Es más, él había corrido al profeta de su clase. Dice, bueno, no recibía una respuesta de Dios. Y él decía, oye, Señor, yo quiero saber tu voluntad en esta situación. Y Dios callaba. Y podemos decir, ay, qué malo Dios, ¿no? Porque a otros reyes sí les contestaba y les hacía milagros, ¿no? Los libraba. Bueno, la respuesta aquí es que, como en la imagen que vimos ahorita hace rato, Saúl estaba pidiendo la dirección de Dios, quería saber la voluntad de Dios, eh, y él la conocía, él sabía cuál era la voluntad de Dios, pero él quería algo así muy específico como nosotros, ¿no? Cuando le decimos a Dios, oye, pero si acepto el trabajo, Señor, o no, o qué hago, voy o no voy, y le digo, no le digo. Y eso era lo que quería Saúl, ¿no? O sea, ¿voy a la batalla o no? ¿O qué hago? ¿O huimos? ¿O qué hacemos? Quería algo así muy específico, pero él sabía la voluntad de Dios. Y él no se había interesado por ella, por la voluntad de Dios. La había despreciado. Decimos ahorita, él echó a Samuel, el profeta, dijo, no, no quiero nada más. ¿Sí? Ahora él conocía de la palabra de Dios, conocía de la Biblia, ¿sí? Lo que existía de la Biblia en ese momento. Entonces él conocía la voluntad de Dios, pero pues no, o sea, como muchos de nosotros, ¿no? Que le decimos a Dios, pero quiero saber tu voluntad y dice Dios, pues es que ahí está, ¿qué quieres saber? Ahí está. Entonces por eso Saúl no recibió una respuesta, porque la respuesta ya estaba ahí en su palabra. ¿Qué quería Dios de él? Pues quería tener una relación con él, quería que Saúl fuera obediente, muchas veces se lo dijo, cuando hacía las cosas a su manera, y Dios le decía, es que así no es la cosa, ¿sí? Tienes que obedecer, le dice. Pero Saúl
era desobediente, ¿sí? Entonces, ¿qué más le podía decir Dios? Ya todo estaba dicho. Así que Dios dijo, pues, no, pues ahí está, pues ve a mi palabra, ahí está la voluntad de Dios. Si hubiera obedecido Saúl, si realmente se hubiera interesado así genuinamente por la voluntad de Dios, por conocer la voluntad de Dios, su final hubiera sido otro, su historia hubiera sido diferente. Y él en su desesperación de no recibir esa respuesta fue a buscar una persona de esas que adivinan el futuro, porque él quería tener la seguridad, la certeza de que la decisión que iba a tomar era la correcta, como muchos de nosotros también deseamos ahorita. A veces cuando no recibimos ese tipo de respuestas de Dios empezamos a, pues, a idearnos cosas, ¿no? Y le ponemos pruebas a Dios y pedimos señales, o a veces hasta acudimos a ese tipo de personas o rituales o no sé, para saber qué hacer. Y se quedó esperando Saúl, ¿sí? Por esa respuesta de parte de Dios, como muchos de nosotros a veces podemos quedarnos perdiendo el tiempo y esperando por años a lo mejor que Dios nos hable, cuando todo está que ahí, ¿sí? Y hay otro personaje muy famoso, como lo fue José, eh, alguien que pues tuvo otro tipo de experiencia, ¿no? Con Dios. Eh, si los comparamos, Saúl tenía mucho más ventajas que él, ¿verdad? José, bueno, pues pasó muchos años de su vida, pues sufriendo, ¿sí? O sea, lejos de su casa, en otro país, encarcelado, etcétera, esclavizado. Y saben que él nunca perdió el rumbo. Él siempre entendió la voluntad de Dios. Y a él no le importó lo que le tocara hacer en ese momento. Él hacía las cosas como para Dios, como dice ahí en Colosenses. Hacía las cosas de manera excelente. Y en todos lados donde se paraba, eh, llamaba la atención, ¿sí? Que hacía las cosas excelente. Si le tocaba limpiar, lo hacía excelente. Si estaba en la cárcel, podemos decir, ¿y ahí qué puedo hacer? Pues también ahí llamó la atención de los encargados de la cárcel. Tanto así que lo pusieron como jefe, ¿sí? Entonces, no importaba dónde estuviera él conocía la voluntad de Dios para su vida y fue fiel a eso, a esa voluntad, fue fiel a Dios, o sea, él amó a Dios sobre todas las cosas y amaba también a quien, a su prójimo y hacía las cosas excelentes, no importaba si estaba en la prisión, esclavizado por ahí con Potifar o si estaba en el palacio, que eso fue lo último, ¿sí? Todo lo hizo como bien, porque entendía la voluntad de Dios. Y Saúl pues hizo todo lo contrario. Él se la pasó en el palacio casi toda su vida y todo lo hizo mal. Dejó de ver a Dios, perdió el rumbo, no entendió lo que Dios quería de él. Y José sí lo entendió. Miren lo que dice en Génesis 45:5, cuando él se encuentra con sus hermanos, les dijo, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá. Ya se olvídense de eso que pasó, dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Les estaba diciendo, ¿saben qué? Pues Dios me trajo aquí realmente. O sea, sí, ustedes me vendieron, pero Dios encaminó todo, lo dijo él en otra ocasión, para bien. Simplemente llegué yo aquí antes que ustedes, porque aquí están. Al último llegaron también ahí su familia, sus hermanos, su papá. Dijo, pues nada más yo me vine antes que ustedes y eso ayudó para que ustedes sigan con vida. O sea, él entendía cuál era, eh, qué era lo que Dios quería para él. ¿Sí? Y saben que más que un plan, Dios tiene un propósito, una voluntad para nosotros. Y a veces nosotros queremos así que Dios nos revele planes, ¿no? ¿Qué quieres para mí? ¿A dónde voy? ¿Y qué me pongo? ¿Sí?
pero Dios dice, yo tengo más bien una voluntad para ti y para todos nosotros, en general, los seres humanos. Y si nosotros seguimos esa voluntad, nuestra vida va a ser muy diferente. Y les decía ahorita, nosotros queremos tener la seguridad, ¿no? De que nos va a ir bien según las decisiones que tomemos. Bueno, si nosotros, dice Jesús, guardamos esos mandamientos, si hacemos las cosas excelentes como para Dios, nuestra vida va a ser diferente. Y nos da la certeza de que nos va a ir bien. Entonces no tenemos que preocuparnos exactamente por qué hacer o no hacer, así con lujo de detalle. ¿Sí? Porque a veces podemos preguntarle a Dios, ¿no? En la mañana, oye, Dios, ¿qué me pongo? ¿Cómo me visto? ¿De rojo o de azul? ¿Qué me va a decir Dios? Pues vístete como quieras. Si te gusta el rojo, ponte el rojo. ¿Sí? Pero sea lo que sea que hagas, dice Dios, hazlo como para mí. Ponme en primer lugar sobre todas las cosas y también que ama a tu prójimo como ti. Pues esa es la voluntad de Dios. Oye, señor, pero sí, pero a ver, pero yo quiero que me digas qué estudio, medicina o matemáticas. Pues sí, ¿qué me va a decir Dios también? Bueno, ¿a ti qué te gusta más? No, pues las matemáticas, pues estudia matemáticas, me va a decir Dios, pero hazlo que de manera excelente, guarda esos principios, ¿sí? Que dijimos ahorita, aquí los vamos a poner de nuevo, donde yo pueda que adorar a Dios, ¿sí? Conocer a Dios, que eso no me impida conocer a Dios, que no me impida que reflejar su amor, que yo pueda darlo a conocer, que pueda tener relaciones sanas donde esté, hacer su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. A Dios no le interesa tanto que estoy estudiando o en qué escuela me metí. Quiere que siga esa, su voluntad, sea lo que sea que yo haga, lo que me dedique, con quien esté, ¿sí? Ojalá que podamos entender esto. Y vamos a ver lo que nos dice también Eclesiastés 11:9. Miren lo que nos dice aquí Salomón, es algo parecido a esto que estamos comentando. Eclesiastés 11:9. Miren lo que dice casi al final del libro. Dice lo siguiente. Dice aquí Salomón, dice, joven, alégrate en tu juventud, pásalo bien todos los días de tu juventud. ¿Sí? Dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que la voluntad de Dios para nosotros como seres humanos es de que seamos que felices, ¿sí o no? Que lo pases bien, dice. O sea, a Dios no le gusta que tú estés sufriendo o que estés amargado. Quiere que el tiempo que Dios te preste aquí, en este mundo, lo pases bien, que seas feliz. Dice, anda en los caminos de tu corazón. Es decir, dice Dios, haz lo que te gusta, lo que quieres. ¿Sí? Si quieres estudiar las matemáticas, pues estudia matemáticas. Que te guste el color rojo y te quieres vestir todos los días de rojo, vístete de rojo. Que te gusta ir de vacaciones a tal lugar, ve a tal lugar. ¿Sí? Pero, dice, y con esto termina esta frase, dice, ten en cuenta nada más, este es el encargo de Dios, ¿sí? Que sobre todas las cosas te va a juzgar Dios. Es decir, nosotros somos libres, tenemos esa libertad de elegir, pero debemos de tener cuidado de hacer su voluntad, de agradar. Y a veces nosotros estamos muy preocupados por detallitos, ¿sí? Y queremos saber con lujo de detalle, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Y muchas veces se nos va a pasar la vida esperando esa respuesta de Dios, como se le pasó a Saúl al final, ¿no? Dios, ¿cuál es la voluntad, tu voluntad para mí? Pues se quedó esperando esa respuesta. Es decir, bueno, Dios ya se lo había dicho,
pero Él quería otra manifestación y a veces así nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, Dios ya nos ha dicho qué es lo que quiere de nosotros y para nosotros. Y aquí lo dice, porque yo quiero que seas feliz, que disfrutes, que te la pases bien, ¿sí? Que tengas, o sea, poder de decisión, o sea, si te gusta algo, hazlo, etcétera. Pero nada más dice, ten en cuenta mi voluntad y cómo conozco la voluntad de Dios, conociéndolo a Él. Entonces, es algo que en lo que tenemos que reflexionar nosotros, ¿sí? Eh, tenemos que tomar en cuenta estos tres principios, ¿sí? Cuando decimos, ay Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Entonces, según lo que nos dice por aquí es, tenemos que hacer lo que nos haga felices, ¿sí? ¿Qué trabajo elijo? Pues el que te haga feliz, dice Dios. Que haga feliz a quienes, a otros. Que sea de bendición para otros. Y que haga feliz a quien, a Dios. Y aquí está todo lo que mencionó Jesús en esos mandamientos. Tienes que hacer feliz a Dios, tienes que hacer feliz a otros de la misma manera en que tú eres feliz. Dice, ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo también ámalo como a quien, como a ti mismo. Y aquí están estos tres principios. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Lo que te haga feliz. Haz lo que te haga feliz, dice Dios. Haz lo que haga feliz a otros, que seas una bendición para el mundo, la gente que te rodea, y que puedas agradar también a Dios. Y no hay más, o sea, no tenemos que pedir detalles. Y si Dios tiene algo muy especial o algo más que Dios quisiera decirnos, Él lo va a hacer saber de alguna manera y no tengo que estar preocupando por eso. Pero si sigo esos principios, si guardo sus mandamientos, si busco conocer su voluntad, mi vida va a cambiar, va a ser muy diferente. Dice Miqueas 6:8, nuestra cita central. Declara aquí Dios, dice el versículo 8, dice, ah, perdón, lo perdí aquí está. Ujú. Dice hombre, esto aquí podemos poner nuestro nombre, ¿no? Dice, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide Dios de ti. O sea, no tengo que estar angustiado por eso. O sea, Dios ya me lo dijo. O sea, sabemos lo que es bueno, ¿sí o no? Y lo que pide Dios de nosotros. Ahorita vimos un pequeño resumen, pero si le buscamos más ahí en su palabra, encontraremos muchos detalles, ¿sí? Y más cosas que Dios quiere para nosotros y de nosotros. Dice, ahí está todo. Yo ya te lo declaré, dice Dios. Y lo resume también aquí, dice en tres cosas, ¿no? Dice, practica la justicia, ama la bondad y anda humildemente ante Dios. Y son cosas muy parecidas a lo que hemos mencionado, ¿sí o no? Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios y nuestro trato con los demás. Entonces, en base a eso, si yo lo busco y trato de conseguir eso, mi vida va a ser mejor y voy a vivir una vida, como dijo Jesús, una vida abundante, ¿sí? Una vida llena de bendiciones para mí, o sea, bendiciones personales y Dios va a bendecir a otros a través de mí, ¿verdad? Así que les dejo esta frase de San Agustín, un personaje muy famoso, ¿verdad? También dijo lo siguiente, y aquí podemos también encerrar lo que dijo Jesús, lo que dijo Salomón, lo que dijo Pablo. Podemos decir que esta es la esencia de la vida cristiana. Dice, ama a Dios y haz, ¿qué dice? Lo que quieras. Y a lo mejor pueden decir, no, ¿cómo voy a hacer lo que quiera? Si amo a Dios, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es lo que Dios también nos dice, pues haz lo que quieras, lo que te haga feliz, lo que haga feliz a otros, pero sobre todo que haga feliz a quien, a Dios. Así que ojalá que tomemos en cuenta estos consejos, estos principios,
¿sí? Y que podamos ver reflejadas esas bendiciones en nuestra vida. Y que también a través de esas bendiciones podamos ser de bendición a los demás. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche.